resultados, por así decirlo, y que por lo tanto no solo van a seguir con este tipo de facultades de gestión, sino que van a aumentar, ¿sí? Van a aumentar incluso el año que viene, ¿no? Tan es así que vemos cómo en la exposición de motivos del paquete económico 2021, el Ejecutivo nos pone, ¿no? En la primera página incluso de ese paquete económico, ahí nos pone que acorde con el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal a mi cargo, por el pueblo de México, en el sentido de no crear nuevos impuestos, así como de combatir formalmente la corrupción y la impunidad, que no vemos que todavía lo hagan, pero bueno, la presente iniciativa incluye propuestas que transitan sobre los siguientes ejes. Y uno de esos ejes es la gestión tributaria. Y fíjense lo que nos dice aquí. Se privilegia el ejercicio de las facultades de gestión tributaria, ¿sí? Se privilegia el ejercicio de las facultades de gestión tributaria, que son la asistencia, control y vigilancia, sobre las facultades de comprobación, que ya es la inspección, verificación, determinación y liquidación, lo cual es congruente con el principio de autodeterminación y confianza ciudadana, que parte de la idea inicial de que el contribuyente cumple adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Entonces, desde la misma exposición de motivos, nos están diciendo que se va a privilegiar el ejercicio de las facultades de gestión por sobre las de comprobación, ¿ok? Y vemos aquí cómo ellos ahí entre paréntesis nos ponen, ¿no? Gestión tributaria, pues todo lo que tiene que ver con asistencia, con el control y la vigilancia, ¿no? Y que las facultades de comprobación pues tienen que ver con la inspección, verificación, determinación y liquidación. Estas descripción que nos ponen aquí no es tomada al azar por parte del Ejecutivo, ¿sí? Hay una tesis, como les comentaba yo ahorita, de la primera sala de la Corte, vamos a ver aquí, que es esta que está aquí, y vean lo que nos dice, ¿no? Fíjense cómo son las mismas palabras, ¿no? Desde la perspectiva del derecho tributario administrativo, la autoridad fiscal está facultada constitucionalmente en el artículo 16, párrafos primero y 16 de la Constitución, para que ejercer facultades de gestión, y ahí nos pone entre paréntesis lo mismo que puso el Ejecutivo, ¿no? Asistencia, control o vigilancia. Y de comprobación, igual, inspección, verificación, determinación y liquidación de la obligación de contribuir, ¿sí? Entonces, nos pone como, por ejemplo, en el artículo 41 está una facultad de gestión, que es la de requerir al contribuyente el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Esa es una facultad de gestión, ¿no? El control de obligaciones, ¿no? Mientras tanto, hay facultades de comprobación de la autoridad previstas en el artículo número 42, que ya les decía, que tiene como finalidad la inspección, verificar, determinar o liquidar las obligaciones fiscales, facultades que se encuentran en el mismo ordenamiento legal invocado, una regulación y procedimientos propios que cumplir, ¿no? Son facultades regladas, pues. Entonces, esa es la diferencia entre una facultad de gestión y de comprobación. Y aquí vemos cómo en el paquete económico 2021, perdón, vimos cómo decía, me voy a regresar tantito a la lámina anterior, pues que se va a privilegiar el ejercicio de las facultades de gestión. Por eso les decía yo, lo van a ver hasta en las sopas, si no es que ya, ¿no? Ahorita vimos que una facultad de gestión pues era el requerimiento, ¿sí? Pero hemos visto también las famosas cartas de invitación, ¿no? Aquellas de, a ver, si me pueden ayudar, si mal no recuerdo, vigilancia profunda, ¿no? Esos programas que le llaman ellos, ¿verdad? Llamadas telefónicas, correos electrónicos, ¿qué más? ¿Qué otra facultad de gestión se les ocurre? Que la autoridad, ya hasta por videochat, ¿no? Ya para que no salga el contribuyente o que tenga que ir ante esta situación de la pandemia, ¿verdad? Hasta por videochat andan haciendo ya, pues, ¿cómo llamarles? Entrevistas, atención a cartas de invitación respecto de la situación del contribuyente, ¿sí? Y bueno,
nuevas facultades de gestión. Les comentaba y les poníamos en el título de esta charla, pues bueno, parte de esas facultades, vimos que era asistencia, control, etcétera. Bueno, pues el artículo 33 nos dice que las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente, ¿sí? Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y le agregaron para ahora, para 2021, y ciudadanía. Entonces, la asistencia gratuita ya no más va a ser el contribuyente, sino ciudadanía en general, ¿no? Y dice, procurando, y agregan este inciso I en la fracción primera, que nos dice, dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la Ley de Impuesto sobre la Renta, fíjense, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el mismo sector económico o industria a la que pertenecen. Entonces, esta nueva facultad de gestión, la autoridad puede dar a conocer periódicamente a los contribuyentes, principalmente del impuesto sobre la renta, así nos lo dice, ciertos parámetros, ¿ok? ¿Parámetros de qué? Pues respecto de la utilidad, ¿no? O la tasa efectiva de impuesto que está pagando ese contribuyente, o respecto de los conceptos deducibles, ¿sí? Con relación a otros contribuyentes que pertenezcan a la misma industria o sector, así nos lo dice. Entonces, caray, a ver, primero, si nos dicen parámetros, estamos hablando que la autoridad, a través de su software, de sus programas, es porque esto lo hace un programa, estamos de acuerdo, y es ahorita donde queremos llegar, pues va a determinar esos parámetros, esos promedios, ¿sí? Promedios de tasas efectivas de impuestos o de utilidad promedio o de deducciones, ¿sí? Que tienen otros contribuyentes que pertenecen al mismo sector o industria de este contribuyente, el que se le va a dar a conocer esos parámetros, ¿no? De decir, oye, fíjate que tú, respecto a la media, por así decirlo, de otros contribuyentes de tu misma industria o sector, pues andas medio bajo ahí en la utilidad, ¿no? O en la tasa efectiva del impuesto que me estás pagando. O resulta que pues tus deducciones andan arribita del promedio, entonces, pues como que no es correcto, chécalo, ¿no? Y mi pregunta aquí es, ¿y como que por qué forzosamente yo contribuyente me tengo que comportar conforme a la media? Si la media se compone de todos, de los que están encima de la media, pero también los que están abajo de la media, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la tasa efectiva de impuesto o el porcentaje de utilidad que obtengo, no forzosamente tiene que estar de una forma homogénea con los demás contribuyentes del mismo sector. No sé si estén de acuerdo. Hay muchas cuestiones que se deben de tomar en cuenta y que seguramente, como lo digo, porque esos parámetros, ¿quiénes los van a determinar? Va a ser un software, ¿no? Va a ser un software en primera instancia, ¿no? Es como, y ahorita que estamos hablando de facultades de gestión, déjenme hacer un alto aquí y poner un ejemplo de esto que les hablo del software. Hace el año pasado el año pasado, justamente en esas facultades de gestión le mandan invitación a un contribuyente persona moral y le cuestionan una situación del IVA. Le dicen, es que tú siempre
normalmente, y le mencionaron 3, 4 ejercicios, incluso hacia atrás, pues pagas IVA todos los meses. Y en este 2019, me acuerdo perfectamente, dice, en el mes de agosto tuviste un saldo a favor. Y en septiembre y octubre declaraste ceros. Entonces, ¿por qué? ¿No? Claro que al principio de la plática estaba la administradora y la subadministradora, hicieron gala y nos presumieron, ¿no?, de toda la tecnología con la que contaba actualmente la autoridad y de dónde obtenían esos datos, ¿no? Y decían, pues así comenzaban sus pláticas, ¿no? Cada quien, que ya no era fácil engañar al fisco, etcétera. Y, y le comentaba yo a la contadora, que en ese momento la administradora ya no está, que me llamaba mucho la atención la forma en la que nos, pues, por llamarle de alguna forma, nos presumían, ¿no?, toda esa tecnología que tenían y que, pues, está bien, ¿no? En el sentido de que se utilice tecnología, pero que una vez que ese software les pasa esa información, no es revisada por ellos, ¿no? Porque el contribuyente se aclaró por qué en el mes de agosto le queda un saldo a favor. Y dice, bueno, es que la cobranza andaba mal, ¿no? Echó mano de un crédito revolvente que tenía ahí con el banco y pagó a proveedores, ¿sí? Y pues eso le genera un saldo a favor. Y los 2 meses siguientes dicen ellos, ¿por qué declara cero? No puede ser. Si sí tuviste ingresos, o siguiente actos o actividades, ¿por qué declara cero? Y le digo de contadores que no declaró cero. El monto a cargo cero, ¿sí? Pero sí declaró valor de actos actividades al 16%, el IVA cobrado, el IVA acreditable, un impuesto a cargo al cual en los 2 meses se acreditó ese saldo a favor que traía en el mes de agosto. Y por eso sale cero, pero no declaró cero actos o actividades. O sea, ¿por qué no revisan primero, si antes de mandar llamar al contribuyente? Y la razón es que pues el parámetro que utilizan pues de su software, pues ahí les da la información y ellos así la agarran tal cual, pues, ¿no? Y así le van al contribuyente. Entonces yo me imagino aquí, ya retomando el tema, para no aburrirlos mucho, pues cuando den a conocer estos parámetros, pues va a ser a contribuyentes que, ahorita vamos a ver que este mismo artículo, más vamos a pasar ya a la siguiente lámina, pues nos dice que no es obligatorio para el contribuyente atender estos parámetros, no es vinculatorio. Pero ¿qué pasa, no? Pues es un sistema de riesgo, así lo menciona la misma autoridad. Ahorita vamos a ver en la exposición de motivos y vamos a ver incluso aquí, esta es la redacción del artículo, como quedó, dice, la difusión de esta información será con la finalidad de medir riesgos impositivos, ¿ok? Fíjense, medir riesgos impositivos. El SAT, al amparo del programa de cumplimiento voluntario, podrá informar al contribuyente, a su representante legal y en el caso de personas morales, a sus órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo con base a los parámetros señalados en el párrafo anterior, sin que se considere que los estados están iniciando el ejercicio de facultades de comprobación, obviamente que no son facultades de comprobación. Y nos dice que dichos programas no son vinculantes, o sea, no van a obligar al contribuyente. O sea, el que te digan, oye, tu utilidad está por abajo de la media de tu sector o tu industria es tanto, no significa que el contribuyente esté obligado a declarar con esa utilidad. Eso es lo que nos dice, ¿no? Es nomás para que pues, te vayas dando una idea. Ok. Pero también nos está diciendo que es para medir riesgos, ¿sí? Dice que le va a hacer de conocimiento al contribuyente cuando detecte supuestos de riesgo con base a esos parámetros. Entonces, si bien es cierto, no va a ser vinculante, es decir, no va a ser obligatoria para mi contribuyente el tener que atender o hacerle caso a esos números que me está enviando la autoridad. Lo cierto es que la autoridad me está viendo como riesgo a mí, por algo me lo está mandando, ¿sí? Entonces,
La pregunta aquí es, ¿por qué invariablemente en todos los casos el